Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando bastante revuelo en las redes sociales y en el mundo del espectáculo, algo que realmente ha dado de qué hablar. Prepárense porque vamos a desentrañar la reacción de la talentosa actriz turca Demet Özdemir ante un evento que podríamos llamar El juego terminó, protagonizado por la deslumbrante presentadora italiana Diletta Leotta. Sí, han oído bien. Vamos a analizar qué es lo que ha sucedido, cómo ha reaccionado Demet y por qué este pequeño cruce, o quizás más bien, este sutil intercambio, ha capturado la atención de tantos. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Cada día nos esforzamos por traerles el contenido más interesante y entretenido, y su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante. No se pierdan nada. Ahora, pongámonos cómodos y vayamos al grano. La noticia que nos ocupa gira en torno a dos mujeres que son verdaderos íconos en sus respectivos campos. Por un lado, tenemos a Demet Özdemir, esa carismática actriz turca que nos ha conquistado con su talento y su belleza en series como Erkenci Kuş o Doğduğun Kaderindir. Su presencia en pantalla es magnética y su vida personal, como suele suceder con las estrellas de su calibre, despierta una curiosidad inmensa. Por otro lado está Diletta Leotta, la glamurosa periodista deportiva italiana, conocida no solo por su profesionalidad sino también por su estilo y su impacto en el mundo de la moda y el entretenimiento. Ambas son figuras públicas que generan muchísima atención, y cuando sus caminos, aunque sea de forma indirecta, se cruzan, el resultado es inevitablemente un foco de atención. El escenario de esta peculiar reacción se sitúa en un contexto que a primera vista podría parecer ajeno a la industria del entretenimiento, pero que en realidad está intrínsecamente ligado a la fama y la percepción pública, el mundo de los negocios y, más específicamente, la imagen de marca. Se rumorea y las señales apuntan fuertemente en esa dirección, que Diletta Leotta, en un movimiento audaz y estratégico, ha tomado una decisión que ha sido interpretada por muchos como una señal de el juego terminó para una marca en particular, o al menos para su asociación con ella. Y aquí es donde entra Demet Özdemir. La información que ha trascendido, filtrada a través de diversos medios y comentarios en redes sociales, sugiere que Diletta Leotta ha decidido no renovar un importante contrato de patrocinio o publicidad con una marca de moda o belleza. Lo interesante aquí es la naturaleza de esta marca y, sobre todo, la conexión que esta marca tenía previamente con nuestra querida Demet Özdemir. Sí, parece que ambas mujeres, en diferentes momentos, han sido rostros o embajadoras de una misma firma. Y es precisamente esta coincidencia, o quizás esta competencia implícita, la que ha puesto a Demet bajo el escrutinio público. La reacción de Demet Özdemir no ha sido una declaración explosiva ni un comunicado oficial lleno de reproches. Lejos de eso, lo que hemos visto es algo mucho más sutil, pero no por ello menos significativo. Se trata de una reacción que se interpreta a través de sus acciones en redes sociales, de los me gusta que otorga, de los comentarios que comparte o deja ver, y de pequeños gestos que para los observadores más atentos, hablan volúmenes. Cuando Diletta Leotta comenzó a ganar terreno con esta marca, o cuando se hizo pública su nueva asociación, algunos fans de Demet notaron ciertas interacciones en las redes. Por ejemplo, Demet dejó de seguir a la cuenta oficial de la marca en cuestión. Un gesto aparentemente pequeño, pero en el universo digital, dejar de seguir a alguien o a algo puede tener múltiples interpretaciones, desde un simple olvido hasta una clara señal de desaprobación o de dar un paso al costado. Pero la cosa no se detuvo ahí. Poco después, cuando se empezaron a difundir imágenes de Diletta Leotta luciendo o promocionando productos de esa misma marca, algunos seguidores de Demet comenzaron a notar que ella daba me gusta a comentarios de fans que expresaban su lealtad hacia ella y que, de forma implícita o explícita, criticaban o cuestionaban la nueva elección de Diletta. Incluso se llegó a ver a Demet darle me gusta a comentarios que decían cosas como Demet siempre será la número uno o nadie puede reemplazar su elegancia. Estos me gusta son, en esencia, pequeños actos de validación, un reconocimiento público de que su base de fans la sigue apoyando incondicionalmente. Ahora, ¿qué significa esto realmente? ¿Es un desacuerdo directo con Diletta Leotta? ¿Es una respuesta a la marca? ¿O es simplemente Demet mostrando a sus seguidores que ella sigue siendo una fuerza importante y que su base de fans es leal? La interpretación más extendida es que se trata de una mezcla de todo esto. Demet, como profesional, probablemente no tenga ningún problema personal con Diletta.
Ambas son mujeres exitosas en sus carreras. Sin embargo, en el competitivo mundo de las marcas y los patrocinios, hay una dinámica de influencia y popularidad en juego. Cuando una marca cambia de rostro o de embajador principal, especialmente si hay una conexión previa fuerte, genera inevitablemente comparaciones. Los fans, que a menudo sienten una conexión emocional con las celebridades que admiran, tienden a tomar partido. En este caso, los seguidores de Demet Özdemir, al ver que Diletta Leotta asume un rol que ellos asociaban fuertemente con Demet, reaccionan. Y Demet, al interactuar con esos comentarios y mostrar su aprecio por el apoyo de sus fans, parece estar enviando un mensaje: yo también veo su apoyo y lo valoro. Mi conexión con mis seguidores es fuerte. Podríamos decir que Diletta Leotta, con su decisión, ha pronunciado un sutil: el juego terminó para su asociación anterior con la marca, abriendo así una nueva etapa para ella. Y la reacción de Demet Özdemir, a través de sus gestos en redes sociales, es su propia forma de decir: entendido. Ahora mi juego es seguir brillando con mi propia luz y junto a mi leal comunidad. No se trata de una guerra abierta, sino de una danza delicada en el escenario de la fama y la influencia comercial. Es fascinante observar cómo en la era digital, las reacciones de las celebridades pueden ser tan matizadas. No necesitan grandes titulares para comunicar su sentir. Un simple clic en un botón puede tener un gran impacto. La habilidad de Demet Özdemir para mantener su base de fans tan conectada y activa es un testimonio de su carisma y de la estrategia inteligente que, de forma consciente o inconsciente, maneja en su presencia online. Además, este tipo de situaciones nos recuerdan que, aunque las vemos como figuras inalcanzables, las celebridades también son seres humanos que navegan por el mundo de la fama, los contratos y las relaciones profesionales. Y la lealtad de sus seguidores es un activo muy valioso. Demet Özdemir parece ser muy consciente de esto y su reacción, lejos de ser una demostración de ego o de despecho, puede ser vista como una forma de reafirmar su posición y agradecer el apoyo constante que recibe. Piensen en ello. Diletta Leotta está en un momento cumbre de su carrera, expandiendo su influencia. Demet Özdemir, por su parte, sigue consolidándose como una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía, con una base de fans que la sigue a todas partes. El hecho de que sus caminos se crucen, aunque sea de esta forma indirecta y mediada por el mundo de los negocios, solo subraya la magnitud de ambas figuras. La expresión "el juego terminó" que usamos para describir la acción de Diletta Leotta podría interpretarse de varias maneras. Quizás terminó su juego de mantener una cierta imagen o asociación. Quizás marcó el fin de una era para ella con esa marca en particular. Y la reacción de Demet es, en cierto modo, la validación de que ese ciclo ha cerrado, y ahora es el momento de que ambas sigan brillando en sus propias trayectorias. No hay perdedoras en este escenario, sino dos mujeres fuertes que están redefiniendo sus caminos y fortaleciendo sus conexiones con su público. Esta historia nos enseña mucho sobre la dinámica de la fama en la era digital. Las interacciones en redes sociales, los me gusta, los seguimientos o deje de seguir, se han convertido en un lenguaje propio, un código que los fans más dedicados saben descifrar. Y Demet Özdemir es una maestra en este arte de la comunicación sutil. Su manera de responder sin entrar en polémicas directas, pero dejando claro su aprecio por sus seguidores, es admirable. En resumen, hemos visto cómo la decisión de Diletta Leotta de cerrar un capítulo con una marca específica, una marca que en el pasado estuvo vinculada a Demet Özdemir, ha generado una reacción. Esta reacción no ha sido estridente sino sutil y muy propia de la era digital. A través de sus gestos en redes sociales, Demet ha mostrado su agradecimiento a sus fans y ha reafirmado su conexión con ellos, mientras que implícitamente se ha distanciado de la asociación anterior. Es un claro ejemplo de cómo las celebridades navegan por el complejo mundo de los patrocinios y la influencia, y cómo su relación con sus seguidores es fundamental en este proceso. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Espero que hayan encontrado esta historia tan intrigante y esclarecedora como yo. La forma en que estos pequeños gestos pueden comunicar tanto es realmente fascinante. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Demet actuó de manera acertada? ¿Qué interpretación le dan a sus reacciones en redes sociales? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la caja de comentarios de abajo. Me encanta leer cada uno de sus mensajes. Si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que todos estemos
al tanto de estas interesantes dinámicas del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras entregas. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.